Hay lugares en la Sierra de Veracruz donde la tierra tiene un precio. Y a veces, ese precio no se paga con dinero. Se paga con almas. Hay ranchos que parecen un paraíso, verdes, fértiles, llenos de vida. El cafetal huele a promesa. El río suena a paz. Pero si te acercas al rancho, el sacrificio, si miras más allá de las flores y el ganado, si te atreves a cruzar la mirada con las hijas de Leticia, verás que ese paraíso es una jaula y que el único sacrificio que se ofrece allí, día tras día, es la inocencia. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que están a punto de escuchar es un nudo en la garganta. Es la crónica de un pacto susurrado en la oscuridad. La historia de una madre que, para salvar un pedazo de tierra, vendió el futuro de sus 4 hijas al mismo hombre. Un monstruo vestido de benefactor. Antes de continuar, te pido que te suscribas, que actives esa campana, no para engrosar un número, sino para que las voces de estas niñas, ahogadas por la tradición y el miedo, encuentren un eco. Para que su historia no se la trague la tierra, como a tantos otros secretos de la sierra. Empecemos este doloroso viaje. Javier era maestro. Tenía 24 años y una vocación tan grande como su ingenuidad. Había pedido que lo mandaran al lugar más remoto, donde sintiera que de verdad podía hacer una diferencia. El sistema lo escuchó. Lo envió a una pequeña comunidad en las montañas de Veracruz, un puñado de casas perdidas en la neblina. La escuela era una sola habitación con techo de lámina. Los niños eran pocos, tímidos, con ojos viejos y manos acostumbradas al trabajo duro. Entre ellos estaban las hermanas Méndez, Margarita, Dalia y Azucena. Eran hermosas, como flores silvestres. Pero había algo extraño en ellas. Nunca hablaban, jamás, no entre ellas, no con los otros niños, no con él. Se sentaban juntas en un rincón, se movían juntas, respiraban juntas, como si fueran una sola persona con 3 cuerpos. Sus tareas siempre estaban impecables. Su caligrafía era perfecta, pero sus ojos estaban vacíos, apagados, como pozos profundos donde la luz no llegaba. Javier intentó acercarse. Les hacía preguntas directas. Ellas solo asentían o negaban con la cabeza. Una vez, le preguntó a Azucena, la más pequeña, de apenas 8 años, ¿qué le gustaría ser de grande? La niña lo miró, y por un instante, Javier vio un destello de pánico puro. Luego, bajó la vista a su cuaderno y no volvió a levantarla en todo el día. Había una 4ª hermana, Rosa, la mayor. Tenía 16 años. Ya no iba a la escuela. A veces, Javier la veía a lo lejos, caminando por la vereda que llevaba al rancho de su familia. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando los pies, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. El rancho se llamaba El Sacrificio. Un número extraño, ominoso. Era el rancho más próspero de la zona. Pertenecía a Leticia, la madre de las niñas, una viuda. Pero todos en el pueblo sabían que el verdadero dueño era otro. Don Arnulfo, un hombre mayor, rico, poderoso, el cacique de la región. Don Arnulfo vivía en el rancho con Leticia y sus hijas. El pueblo murmuraba. Decían que él las había ayudado cuando el esposo de Leticia murió, que era su protector. Pero lo decían con la boca chica, con una mirada de reojo, con el miedo que se le tiene a los demonios que caminan entre nosotros. Javier sentía que algo estaba profundamente mal. La opresión en ese pueblo era palpable. Se respiraba en el aire húmedo. Un día, la pequeña Azucena llegó a la escuela con una marca morada en el brazo.
un moretón con la forma de unos dedos que la habían sujetado con demasiada fuerza. Javier se arrodilló frente a ella. «Azucena, ¿quién te hizo esto?», Zrenia le preguntó en voz baja. La niña se encogió. Comenzó a temblar. Sus hermanas, Margarita y Dalia, se pusieron de pie al instante. Se colocaron a su lado como dos soldaditos. Sus miradas no eran de miedo, eran de advertencia, una advertencia dirigida a él. Esa tarde, Javier decidió que no podía seguir ignorándolo. Cuando las clases terminaron, siguió a las niñas, a una distancia prudente. Vio cómo caminaban por la vereda, en silencio, en fila india. Llegaron al rancho El Sacrificio. Javier se escondió entre los cafetales que rodeaban la casa principal. El corazón le latía con una fuerza desbocada. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero la imagen del moretón en el brazo de Azucena lo empujaba. Desde su escondite, Javier observó la vida en el rancho. Era una coreografía macabra. Vio a Leticia, la madre, salir a la terraza. Su rostro era una máscara de dureza. Gritó una orden. Y las tres niñas que venían de la escuela, en lugar de entrar a jugar o a descansar, se pusieron a trabajar. Una a barrer el patio, otra a alimentar a los cerdos. Azucena, la más pequeña, a acarrear cubetas de agua desde el pozo. Cubetas que eran casi más grandes que ella. Javier buscó a la hermana mayor, a Rosa. La encontró en la cocina. Podía verla a través de una ventana abierta. Estaba cocinando, moviéndose con la lentitud de un autómata. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera llorado durante horas. Entonces apareció él, don Arnulfo. Salió a la terraza. Se sentó en una gran silla de mimbre, como un rey en su trono. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con una mirada pesada, aceitosa. Llamó a Margarita. La niña, de 12 años, dejó la escoba y se acercó a él, con la cabeza gacha. «Las botas», dijo él. Margarita se arrodilló y comenzó a limpiarle el lodo de las botas de cuero, con un trapo, con sus propias manos. Leticia, la madre, observaba la escena desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable. Ni amor, ni odio. Solo una aceptación vacía. Javier sintió que el aire se le escapaba. El sudor le corría por la espalda. Un sudor frío. El sabor a bilis le subió por la garganta. Esto no era una familia. Era un feudo. Y ellas eran las siervas. La tarde cayó. La neblina comenzó a bajar de las montañas, envolviendo el rancho en un velo fantasmal. La puerta de la casa se cerró. Pero Javier no se movió. Esperó. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que tenía que quedarse. Unas horas más tarde, una luz se encendió en una de las habitaciones del segundo piso. La habitación principal. La de don Arnulfo. La cortina no estaba bien cerrada. Había una pequeña rendija. Javier, temblando, levantó los binoculares que siempre llevaba para observar aves. Enfocó. Lo que vio lo rompió. Vio a don Arnulfo sentado en la cama, en bata, y frente a él, de pie, estaba Rosa, la hermana mayor. Vestía un camisón blanco, un camisón demasiado infantil para una joven de 16 años. Don Arnulfo le decía algo. No podía oír las palabras, pero veía el gesto de su boca. Era una orden. Rosa no se movía. Negaba con la cabeza. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Don Arnulfo se levantó. Le dio una bofetada. La fuerza del golpe hizo que Rosa cayera al suelo. Javier ahogó un grito. Quiso correr, gritar, romper la puerta, pero estaba paralizado por el horror. La puerta de la habitación se abrió y entró Leticia, la madre. No miró a don Arnulfo.
Miró a su hija, tirada en el suelo. Se acercó a ella, la levantó del brazo. Con una fuerza brutal, Javier pudo leer sus labios, las palabras que le susurró a su propia hija. Cumple, o mañana no comemos. Cumple, por tus hermanas. Es tu deber. Y luego, Leticia salió de la habitación. Cerró la puerta, dejando a su hija mayor a solas con el monstruo. Javier bajó los binoculares. Vomitó. Vomitó en silencio entre los cafetales. El cuerpo se le sacudía en espasmos incontrolables. El frío se le había metido hasta los huesos. Un frío que no tenía nada que ver con la noche serrana. Era el frío del mal absoluto. El frío de una madre sacrificando a su hija. Huyó de allí. Corrió por la vereda, tropezando en la oscuridad. No paró hasta llegar a su pequeña casa de maestro. Se encerró y tembló durante toda la noche. La imagen se repetía en su cabeza una y otra vez. La bofetada, la caída, la mirada vacía de la madre. Las palabras, es tu deber. Entendió el nombre del rancho, el sacrificio. Pero no era un sacrificio para Dios, era un sacrificio para el diablo. Y el altar era la cama de un monstruo. Y la ofrenda eran sus propias hijas. La historia del rancho, el sacrificio, era una herida abierta que todos en el pueblo pretendían no ver. El esposo de Leticia, un hombre bueno pero mal administrador, había muerto de un infarto hace 5 años. La había dejado sola, con 4 hijas, y una deuda con don Arnulfo que era imposible de pagar. Una deuda por semillas, por fertilizantes, por un préstamo para arreglar el techo. Don Arnulfo era dueño de la tienda del pueblo, del único camión de carga, de la voluntad de los hombres. Un día, se presentó en el rancho. Leticia pensó que iba a echarlas, a quitarles lo único que tenían. Pero don Arnulfo le hizo otra oferta. Le perdonaría la deuda. Le daría dinero cada mes, comida, ropa, protegería el rancho. A cambio de una cosa, una de sus hijas, la mayor, Rosa, tenía apenas 14 años. Será como mi hija, le dijo él, con su sonrisa aceitosa. La cuidaré, le enseñaré a ser mujer, y cuando sea el momento, será mi esposa, la señora de todo esto. Leticia sintió que el mundo se detenía. Miró a su alrededor. Miró la tierra que habían trabajado sus abuelos. Miró a sus otras 3 hijas jugando en el patio. Y tomó una decisión. O, más bien, se convenció a sí misma de que no tenía otra opción. Era la tierra, o sus hijas en la calle, mendigando. Era el sacrificio de una, por la supervivencia de todas. Esa noche preparó a Rosa, le lavó el pelo, le puso el mejor de sus vestidos. A partir de hoy, vas a servir a don Arnulfo, le dijo, sin mirarla a los ojos. Es por nuestro bien, por el rancho. Rosa lloró, suplicó, pero su madre se había convertido en piedra. El pacto estaba sellado. Lo que empezó con Rosa, pronto se convirtió en una rutina. Cuando Margarita cumplió los 12, don Arnulfo la reclamó para que aprenda a servir en la casa. Le dijo a Leticia, y luego Dalia, y la pequeña Azucena ya estaba en la mira. Don Arnulfo no las veía como niñas, las veía como su propiedad, su harén privado. Y Leticia se convirtió en la guardiana de esa prisión, la capataz. Su corazón, si es que alguna vez tuvo uno, se secó. El amor fue reemplazado por una lógica brutal de supervivencia. Para que el rancho viviera, sus hijas tenían que morir un poco cada día. Este era el peso que llevaba Javier en su alma. Este era el horror que lo impulsó a bajar de la sierra, a buscar ayuda, a creer, estúpidamente, que la ley lo protegería,
que el mundo pondría fin a esa pesadilla. Estaba a punto de descubrir que hay monstruos peores que don Arnulfo. Monstruos que visten uniforme, que se sientan detrás de un escritorio y que pueden matar una esperanza con un simple encogimiento de hombros. Javier llegó a la cabecera municipal. Un pueblo más grande, con una plaza, una iglesia y un palacio municipal descolorido. La comandancia de policía estaba en la planta baja. Olía a humedad y a cigarrillos baratos. Un policía con una enorme barriga dormitaba en una silla de plástico, con una revista de chismes sobre el pecho. Javier tuvo que carraspear 2 veces para que abriera los ojos. «¿Qué quieres, maestro?», Zrenia dijo el policía, con la voz pastosa del sueño interrumpido. Javier, con la voz temblorosa de indignación, le contó todo. El rancho, don Arnulfo, las niñas, la bofetada, las palabras de la madre. El policía lo escuchó sin moverse. Su rostro no mostraba sorpresa, ni horror, solo aburrimiento. Cuando Javier terminó, el policía se estiró, bostezando, un bostezo largo, ruidoso. «Mira, muchacho», dijo, en un tono que era una mezcla de lástima y advertencia. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?» «Sí, pero eso no tiene...» «Sí tiene», lo interrumpió el policía. «Tiene todo que ver. Ese rancho es de don Arnulfo, y don Arnulfo es don Arnulfo. Él es la ley en esa sierra. ¿Entiendes?» Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Son sus mujeres. La mamá está de acuerdo. Ellas viven bien. Comen todos los días, mejor que tú y que yo. Es un arreglo. Así han sido siempre las cosas por aquí». Javier no podía creerlo. «Son niñas. Es un crimen. Usted tiene que hacer algo». «Zrenia», exclamó. El policía soltó una risa seca. ¿Hacer qué? ¿Ir a su rancho a detenerlo? ¿Con qué hombres? ¿Con qué orden? ¿Con qué pruebas? ¿Con tu palabra de un maestro chilango que acaba de llegar? Se recostó de nuevo en su silla. «No te metas, maestro. No viste nada. No oíste nada. Dedícate a enseñarles las letras a los chamacos y da gracias de que tienes trabajo. Y no vuelvas a molestarme con estos cuentos». Se puso la revista sobre la cara, dando por terminada la conversación. Javier se quedó de pie en medio de la oficina maloliente. El zumbido de una mosca era el único sonido. Sintió una oleada de furia impotente que le subió desde los pies. Quiso gritar, golpear algo, pero solo sintió un frío profundo. El frío de la complicidad, de la indiferencia calculada. Salió de allí. El sol de mediodía lo golpeó, pero no pudo quitarle el frío de los huesos. No se rindió. Si la ley local era cómplice, iría a la capital. Tomó un autobús a Xalapa. 3 horas de curvas y paisajes que ahora le parecían siniestros. Buscó la Fiscalía General del Estado. Un edificio grande, moderno, de cristal y acero. Aquí, pensó, sería diferente. Aquí la ley era la ley. Esperó 2 horas en una sala de espera impersonal. Finalmente, lo recibió una agente del Ministerio Público. Una mujer joven, con un traje sastre y una expresión de perpetua sobrecarga de trabajo. Javier volvió a contar su historia, esta vez tratando de ser más objetivo, menos emocional, presentando los hechos. La agente lo escuchaba mientras tecleaba rápidamente en su computadora, sin mirarlo. Cuando terminó, ella se detuvo. Lo miró por primera vez. Sus ojos estaban cansados. «Joven». Zrenia empezó con un suspiro. «¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Fotos? ¿Videos? ¿Un testimonio firmado por alguna de las víctimas o la madre?» «No, solo lo que vi». «Pero si hablan con las niñas a solas...» «No funciona así», lo cortó ella,
con una paciencia que sonaba a insulto. No podemos simplemente ir. Necesitamos una denuncia formal para abrir una carpeta de investigación. Usted dice que vio una bofetada. Él dirá que estaba corrigiendo a su hijastra. La madre lo apoyará. Y las niñas, por lo que me dice, no van a hablar. Su palabra contra la de un hombre influyente. Políticamente, es un caso muy débil. La lógica era tan fría, tan perfecta, que a Javier le dio náuseas. Mire, continuó la agente, legalmente, esas niñas están bajo la custodia de su madre. Lo que usted describe es un asunto familiar muy complejo, propio de los usos y costumbres de algunas zonas rurales. Las palabras usos y costumbres sonaron como una sentencia de muerte. Si quiere proceder, llene este formato de denuncia por posible violencia intrafamiliar, el 4C. Sea muy detallado. Pero le advierto, sin más pruebas, es muy probable que se archive por falta de elementos. Le deslizó un fajo de papeles a través de la ventanilla. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle un número de folio, archivarlo hasta que fuera olvidado. Javier tomó los papeles. Pesaban como plomo. El aire acondicionado de la fiscalía le helaba la piel. Salió de ese edificio de cristal que parecía una tumba. Se sentó en una banca en la calle. Miró los formularios. Preguntas absurdas. Espacios en blanco que ninguna palabra podía llenar. Se sintió completamente solo. Derrotado. El sistema no estaba diseñado para ayudar a las niñas del rancho el sacrificio. Estaba diseñado para proteger a hombres como Don Arnulfo, para perpetuar el silencio. Por primera vez en su vida, Javier entendió lo que era la verdadera desesperación. Pasaron semanas. Javier regresó a la sierra. Intentó llenar los formularios, pero cada palabra se sentía inútil. En la escuela, la atmósfera era aún más pesada. Las hermanas Méndez apenas levantaban la vista. Javier sabía que don Arnulfo había sido alertado. La mirada del policía del pueblo se lo había dicho todo. Se sentía vigilado. Un par de veces, una camioneta de lujo, que sabía era de don Arnulfo, pasó lentamente frente a la escuela. Una advertencia silenciosa. Javier empezó a tener miedo. Miedo físico. Por las noches, escuchaba ruidos fuera de su casa. Se imaginaba a los hombres de don Arnulfo esperándolo en la oscuridad. Dejó de dormir. Perdió peso. La impotencia lo estaba consumiendo. Se estaba convirtiendo en uno más de los cómplices silenciosos del pueblo. Una noche, mientras calificaba cuadernos bajo la luz de una lámpara de petróleo, se derrumbó. Apoyó la cabeza en la mesa y lloró. Lloró de rabia, de miedo, de frustración. Fue entonces cuando tomó una última y desesperada decisión. Si el sistema no quería escuchar, haría que todo el país escuchara. Recordó a un viejo amigo de la universidad, que ahora trabajaba como periodista de investigación para un portal de noticias nacional. Uno de esos medios valientes que no le temían a los poderosos. Usó el poco crédito que le quedaba en su celular para llamarlo. Le contó todo. La voz se le quebraba. El periodista al otro lado de la línea escuchó en silencio. Cuando Javier terminó, solo hubo una pregunta. ¿Tienes cómo salir de ahí esta misma noche? La historia explotó 2 días después. El titular era brutal. El harén de la sierra. La madre que vendió a sus 4 hijas al cacique de Veracruz. El reportaje incluía el testimonio anónimo de Javier. Los nombres habían sido cambiados, pero los detalles eran tan precisos que no había duda de quiénes se trataba. El artículo se compartió miles de veces.
el escándalo llegó a los noticieros nacionales. Lo que la policía local y la fiscalía estatal habían ignorado, la presión mediática lo convirtió en una bomba de tiempo. El teléfono del gobernador de Veracruz no dejó de sonar. De repente, el caso se convirtió en prioridad estatal. Un operativo masivo se organizó en cuestión de horas. Policía estatal, Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres. Un convoy de camionetas y patrullas subió por la sierra. Llegaron al rancho El Sacrificio, al amanecer. El rescate fue un caos televisado. Don Arnulfo fue arrestado. Salió de la casa con una calma arrogante, como si todo fuera un malentendido molesto. Leticia, la madre, reaccionó con una furia salvaje. «¡Déjenlo en paz!». Zrenia gritaba a los policías: «Él es nuestro benefactor, nos salvó. Ustedes vienen a destruir nuestra familia». Pero la escena más desgarradora fue la de las niñas. No corrieron a abrazar a sus rescatadores. Se aferraron a las piernas de su madre. Lloraban de terror. Margarita, Talia y la pequeña Azucena gritaban que no se querían ir, que esa era su casa. Rosa, la mayor, simplemente se quedó parada en un rincón, con la misma mirada vacía, como si nada de eso fuera real. Como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma se hubiera ido hacía mucho tiempo. Las cámaras filmaban todo. Los políticos daban declaraciones. Hablaban de un operativo exitoso, de cero tolerancia a la violencia de género. Nadie mencionó las semanas de silencio, la puerta cerrada de la comandancia, los formularios inútiles de la fiscalía. El sistema, que había sido cómplice por omisión, ahora se ponía la medalla de héroe. La historia no tuvo un final feliz, porque en la realidad prohibida, esos finales casi nunca existen. Don Arnulfo, con sus abogados caros y sus conexiones, logró que su proceso se alargara. Pasó solo unos meses en prisión preventiva antes de obtener arresto domiciliario por problemas de salud. Leticia fue acusada de corrupción de menores y omisión. Fue sentenciada a una pena corta. En sus declaraciones, nunca se mostró arrepentida. Hice lo que tenía que hacer para salvar mi tierra, para que mis hijas tuvieran un techo. Las niñas fueron el verdadero sacrificio final. Fueron ingresadas al sistema del DIFE, separadas, enviadas a diferentes albergues para su protección. Su trauma era tan profundo que no sabían cómo funcionar en el mundo exterior. Les tenían miedo a los hombres, a las maestras, al ruido, a la libertad. Rosa, la mayor, intentó quitarse la vida 2 veces. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Su diagnóstico: un alma rota. Las otras 3 luchan cada día por reconstruir los pedazos de una infancia que les fue robada. Javier, el maestro, tuvo que dejar el pueblo. Recibió amenazas de muerte. Hoy enseña en una escuela en las afueras de una gran ciudad. A veces, por las noches, todavía sueña con la mirada vacía de sus alumnas. El rancho El Sacrificio está abandonado. La hierba ha crecido. Las ventanas están rotas. La tierra, esa tierra por la que se pagó un precio tan alto, ahora no le pertenece a nadie. Es solo un monumento silencioso al fracaso de una madre, de una comunidad y de un sistema que solo actúa cuando las cámaras lo están viendo. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.